hoy también Estados Unidos, nos pone en una configuración altamente compleja como planeta, pero desde luego con afectaciones al país. Pero para entender mejor el problema, es mejor hablar con los expertos. Lo quiero saludar a Andrés Guzmán, él es internacionalista, experto en temas internacionales y le quiero agradecer que siempre atiende a nuestra convocatoria. Andrés querido, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Te saluda Ángel Careaga. Muy buenas tardes, Ángel. Gracias por el contacto. Nuevamente un gusto estar en tu programa. Siempre es un gusto, Andrés querido. Andrés, si tendrías que explicar en facilito, ¿hace cuánto tiempo existen conflictos en esta zona del oriente del mundo? ¿Por qué se generan todos estos conflictos? ¿Son netamente económicos, son políticos, son religiosos? ¿Es una mezcla de... ¿por qué hoy estamos hablando, después de haber pasado un bache tan doloroso como el conflicto entre Palestina e Israel, pasamos tan rápido a un conflicto entre Israel e Irán? Sí, bueno, es complejo. El conflicto Palestina-Israel en realidad ya tiene más de 1000 años. Y el conflicto entre Irán e Israel es, en todo caso, reciente. Tiene 46 años porque surgió en 1979, cuando Irán sufrió la revolución iraní. O, bueno, se llevó adelante la revolución iraní ese año. Y a partir de entonces, el gobierno de Irán es un gobierno anti-israelí, anti-estadounidense, con un discurso marcadamente agresivo y contrario a Israel, ¿no? El discurso, la retórica de Irán siempre ha sido: vamos a destruir a Israel, no reconocemos la existencia de ese país y los vamos a eliminar, ¿no? De la faz de la tierra. Entonces, eso desde 1979 se ha mantenido con un discurso, como digo, muy contrario, muy agresivo, y no habían habido en todo ese tiempo enfrentamientos a pesar de la retórica agresiva. Y recién en 2024, el año pasado, en abril, se producen los primeros ataques, los primeros intercambios de misiles, porque Israel, al estar detrás de Hezbollah, eh, atacó a una misión diplomática de Irán en Siria, y eso produjo el primer intercambio de ataques, si se quiere. Eso fue abril, luego vino otra en octubre del año pasado, y más recientemente, en 12 de junio del 2025, se produjo ya el verdadero ataque, ya la guerra frontal entre Israel y Irán, cuando Israel atacó a Irán y diezmó en gran medida su fuerza militar, eliminando a las cabezas del mando militar, y además asesinando a varios científicos nucleares y, bueno, todo esto que sabemos que ha pasado hace muy poco. Y ahora lo último es que Estados Unidos ingresa en la guerra, del lado de Israel, naturalmente, para atacar a Irán en una operación espectacular que se llamó el martillo de medianoche, con el que supuestamente, según dijo Donald Trump, habían destruido totalmente el programa nuclear de Irán. Ahora eso está todavía en duda. Hay varios medios que consideran que todavía no se puede hablar de una destrucción absoluta, de que Irán todavía tiene capacidades resguardadas de su programa nuclear, y que la guerra no está todavía definida, ¿no? Sin embargo, Irán está claramente debilitado, está rodeado por las fuerzas de Estados Unidos y de Israel, y además se controlan todo su espacio aéreo. Entonces, al parecer, la guerra ya se está definiendo del lado de Israel y de Estados Unidos, en un suceso que, si bien tiene muchas implicaciones a nivel global, dudo mucho que se vaya a expandir más de lo que ya está, porque realmente no le conviene a nadie, ¿no? Y las grandes potencias del otro lado, es decir, Rusia y China,
están viendo las cosas un poco con cautela, pero claramente apoyando a Irán, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que se está pasando. Ahora, en las últimas horas, lejos de aparentemente bajar los ánimos de Irán, Irán ha generado unos ataques a bases estadounidenses en Qatar y en Irak. Y entonces, contanos un poquito, Andrés, esto desde luego no es lo mismo atacar una base nuclear, anunciar que se ha destrozado cualquier vestigio o no se ha dejado ningún vestigio de lo que era el programa nuclear que tenía Irán y atacar dos bases militares. Pero esto es una forma de respuesta. ¿Podemos pensar en que puede seguir escalando o desde tu mirada esto debería terminar en unos días? Bueno, efectivamente no es proporcional una cosa con la otra. Lo que ha hecho Estados Unidos es más grave, si se quiere. Em, pero es como que no le queda más a Irán que hacer esto, ¿no? Es decir, Irán difícilmente va a poder atacar a Estados Unidos en su territorio y, o hacer otra acción, como mucho se especula, que podría cerrar el estrecho de Hormuz, que es por donde sale gran parte del petróleo del mundo, porque eso le afectaría más a Irán que a los otros países. Entonces, eh, realiza esta acción de respuesta contra las bases militares de Estados Unidos en Irak y en Qatar, y no parece además tener casi ningún efecto, ¿no? No se sabe si han habido muertos o si ha habido algún otro impacto hasta ahora, ¿no? Porque esto ha sucedido hace pocas horas y no parece claramente proporcional, no es una guerra de igual a igual, obviamente como ninguna lo es, pero en este caso es como como se dice, una patada de ahogado, ¿no? En el que ya Israel, o perdón, Irán está en lo último, está realmente contra las cuerdas, está en una situación muy difícil, debilitado, y ante un poder, el mayor poder del mundo, en términos militares, que es Estados Unidos, al que difícilmente le vas a poder hacer algo, por más que plantees hacerlo, ¿no? Y en el caso de Israel, efectivamente, esto le favorece, parece que las cosas se están decantando a su favor, pero no van a vivir tranquilos, ¿no? Es decir, van a seguir los ataques terroristas, van a seguir los cohetes de cuando en cuando. Y bueno, así nomás va a ser, ¿no? A partir de ahora, por más de que caiga el régimen de los ayatolas, va a haber mucho resentimiento en contra de Israel, como lo ha habido desde hace muchos años. Y bueno, es lamentable lo que sucede, pero como te digo, difícilmente veo que esto se pueda expandir más allá de lo que ya hemos visto. Ahora, Andrés, volcando ya la mirada a la administración Trump, Trump ha cambiado su agenda. Hasta hace unas semanas seguíamos especulando de a quién iba a incrementar aranceles, hablábamos de deportaciones, teníamos una suerte de lectura de un gobierno estadounidense que quería volver desde su esencia y desde adentro empezar a crecer, generar crecimiento para su país, para sus industrias, para sus empresas, para sus mentes, para todo y no tener mucha relación con cosas que pasaban afuera. Inclusive la relación que se mostró en un momento entre Putin y Trump en relación al problema de Rusia con Ucrania, te daba más todavía esas señales de que Estados Unidos quería ser una suerte de mediador, casi jalándole las orejas al presidente Zelensky, y ahí te quedaba más dudas aún. Pero hoy, después de lo que hace contra la base nuclear de Irán, eh, y decir abiertamente que ellos creen que en Irán tiene que haber un cambio de régimen, es así como que hubiera cambiado abruptamente su agenda, o tú crees que no, que todo siempre es parte de cómo actúa Estados Unidos, dictaduras y entre comillas democracias en Latinoamérica y también un pedazo de ser la policía del mundo, ¿no? Sí, sí, y cómo lo pones realmente me da paso a explicar un poco lo que yo estoy especulando, estoy creyendo que es lo que sucede, porque parece ser, como bien lo planteas,
que es un desorden esto, que Trump lanza medidas por aquí y por allá sin una estrategia, ¿no? Sin algo por detrás, ¿no? Algo que esté bien pensado para los intereses nacionales de Estados Unidos. Sin embargo, me da la impresión de que en realidad sí hay una estrategia. En realidad, todo lo que hace Donald Trump en realidad está dirigido a eh, contener el avance de China. China es el principal enemigo. China es eh, el adversario principal con el que se tiene que medir Donald Trump y Estados Unidos. Y no así Irán, ni Rusia, ni ningún otro. Es China el principal adversario. Y en ese sentido, sí tiene bastante lógica el hecho de que Donald Trump se acerque a Rusia, más bien trate de evitar que siga la confabulación ruso-china en su contra. Le pone aranceles sobre todo a China, aunque después un poco retrocede efectivamente. eh, y luego hace todos estos movimientos en el Medio Oriente y se sale, se retira básicamente de Ucrania, los deja a los ucranianos a su suerte, pero se enfoca, y ahora ya con mucha contundencia, en Irán, que no es una amenaza tan grande, claro, lo es una amenaza relativamente importante, pero no es lo que representa China o Rusia, por ejemplo, ¿no? Entonces uno puede llegar a pensar de aquí hay una suerte de decisiones hormonales sin conexión una con la otra, pero cuando empezamos a entender que el efecto que la guerra en Irán tiene para China, ahí también nos damos cuenta de que, claro, Donald Trump está buscando socavar las relaciones, la integración energética que tienen China e Irán, porque Irán es el principal proveedor de petróleo de China, ¿no? Entonces, si Irán de alguna forma deja de venderle o ya no puede abastecer a China, obviamente China se va a ver en problemas. Claro, le puede comprar todavía a Rusia, quizás aumentar su consumo de ese lado, pero por lo menos va a haber un tiempo en el que tenga que adaptarse a esa nueva realidad. Y por eso digo esto de que Irán puede cerrar el estrecho de Hormuz, que es estratégico para el paso del petróleo, sería de alto impacto, sobre todo para China, también para Europa, también para otros países, incluido Bolivia, que nos veríamos afectados por los incrementos del precio del petróleo. Y Estados Unidos no tanto o no mucho, porque Estados Unidos es el principal proveedor, el principal productor de petróleo del mundo actualmente, ¿no? Entonces, eh, eso no le afectaría tanto a Estados Unidos, pero sí más o mucho más a China. Entonces, puede ser que Estados Unidos más bien esté buscando que Irán cierre el estrecho de Hormuz para sus intereses de contener a China, de evitar que China siga creciendo en términos económicos y que alcance a Estados Unidos algún momento y lo supere, porque ahí está enfocado el plan y la estrategia. Entonces, no creo que sea todo así muy alocado, sino más bien parece ser que sí hay una estrategia y el objetivo es China. Wow, wow. Eso es lo interesante de hablar con las personas que entienden, porque podríamos especular, podríamos colocar nuestras valoraciones en relación a lo que está pasando, pero siempre comprenderlo desde una dinámica geopolítica, desde una dinámica de la posición que verdaderamente pueden tener los gobiernos con mucha, pero mucho peso al momento de tomar decisiones, nos hace bien para comprender de manera integral lo que sucede. ¿Qué papel juega Rusia en esto? ¿Cuán estratégico también puede haber sido mostrarse cercano a Putin en el tema de Ucrania, un poco sumando y restando lo que hoy está sucediendo? ¿Puede ser también? ¿Podría ser parte de una estrategia mucho más grande? Sí, definitivamente. Por eso, porque China y Rusia se estaban acercando bastante, habían firmado un acuerdo en el que han establecido una amistad sin límites, era lo que decían, un acuerdo estratégico de todo tipo, en el que han empezado además a comerciar mucho más. Cuando comenzó la guerra en Ucrania,
Estados Unidos cortó todo con Rusia en el gobierno de Biden y Europa también dejó de comprar gas y petróleo a Rusia. Entonces hubo un desacoplamiento de las economías de Occidente con Rusia y en ese momento Rusia se acercó mucho más a China y quienes empezaron a integrarse, pero ya peligrosamente desde el punto de vista occidental, fueron Rusia y China. Entonces lo que hace Donald Trump cuando ya entra en el gobierno, lo primero es acercarse a Rusia, plantearle soluciones al tema de Ucrania, aceptando que se quede con los territorios ucranianos y desarrollando varios proyectos, incluso en temas de petróleo y gas, con Rusia, desde Estados Unidos y Rusia, haciendo negocios para acercarse y para de alguna manera neutralizar la alianza que pueda haber entre Rusia y China. Entonces, y eso es algo que no es nuevo, sino es una política que se adoptó desde los años 70 con Henry Kissinger, cuando la Unión Soviética y China se estaban acercando. Kissinger y el presidente Nixon eh, viajaron hasta Pekín, hasta China, para acercarse a China, ¿no? La diplomacia del ping-pong. Y a partir de ese momento siempre es esa triangulación, ¿no? Los tres grandes son, y así ha sido ya desde hace muchos años, China, Rusia y Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos siempre tiene que balancear las cosas y evitar que los otros dos se junten, ¿no? Y en ese sentido, tiene mucho sentido lo que hace Trump de acercarse a Putin, de hacerse su amigo, de hablar por teléfono 2 horas, de hacer negocios, ¿no? Para neutralizar y evitar que esté muy, muy de buenas con Xi Jinping, que ha sido el caso, ¿no? Entonces, ahí se entiende todo esto. Y ahora Rusia, que debió haber salido más enérgicamente en favor de Irán, se ha mantenido un tanto cauto, ¿no? No ha hecho más que algunas declaraciones y ahora, hoy día, Vladimir Putin lo ha recibido al ministro de Relaciones Exteriores de Irán en el Kremlin y han conversado ya, y sí ha dado obviamente una señal de que está del lado de Irán, muy claramente, pero de ahí a que mande tropas o que haga algo mucho más decidido, es difícil porque Putin tiene abierto el flanco, el conflicto de Ucrania, y difícilmente va a querer involucrarse en otro conflicto al mismo tiempo, ¿no? Entonces, estratégicamente, eso también es muy improbable. Y por tanto, por eso digo que el conflicto parece que no se va a poder extender más de lo que ya está. A nadie le interesa una tercera guerra mundial. No, no, claramente no. Em, entonces, para ir redondeando temas, ¿tú crees hoy que Irán está completamente contra las cuerdas y no le queda otra que rendirse, firmar algún acuerdo, comprometerse a cambiar de régimen? ¿Cómo crees que queda políticamente y a nivel de seguridad Irán? Bueno, es difícil, ¿no? Ver cuáles son sus opciones porque son muy pocas ante la presión que en este momento tienen. Porque además no es solo el hecho de que Irán está siendo atacado por el país más poderoso del mundo, sino que su población también está harta del régimen, ¿no? Hemos visto en los últimos años grandes protestas en Irán en contra del régimen de los ayatolas por el tema de cómo tratan a las mujeres, cómo tratan a los homosexuales y muchos otros temas que son graves en Irán porque es uno de los regímenes más conservadores del mundo y en ese sentido obviamente genera fricción con estas minorías y no solo con las minorías, con el pueblo en general por el manejo económico, ¿no? Donde se ha priorizado además el tema nuclear, el tema de armamentístico, se han destinado millones de dólares a este programa nuclear, cuando el pueblo tiene obviamente muchas otras necesidades antes, ¿no? que esto, y por tanto hay un descontento, hay un desgaste ya muy claro del régimen iraní en su propio reducto, en su público, para su pueblo, porque ya llevan además 46 años, como decía al principio, en el poder
y no hay soluciones para muchos de las demandas que tiene el pueblo iraní. Entonces, no solo es por fuera, sino por dentro que el régimen está perdiendo fuerza y para sostenerse ahí necesita dinero, necesita poder gestionar los conflictos y en estas condiciones no va a poder hacerlo, ¿no? No va a poder hacerlo. Vamos a ver, además, si Estados Unidos finalmente ataca a alguna fuente o algún reducto de petróleo, ¿no? De producción de petróleo. Si lo hace así, le quita también los ingresos a Irán y afecta a China, ¿no? Entonces, también podríamos esperar a que eso ocurra si es que continúan los ataques, porque ahora los ataques a las bases estadounidenses pueden dar pie a más ataques. De hecho, Donald Trump ha dicho, hay varios blancos que podemos atacar, ¿no? Y sabemos dónde se esconde el líder supremo, el Ayatollah Khamenei. Entonces, están muy claros hacia dónde va de parte de Estados Unidos y hay mucha incertidumbre respecto a qué va a hacer el régimen iraní para salir de todo esto, si es que llega a salir y si es que sobrevive después de todo esto. Bien, y la última pregunta es, ¿cuál puede ser verdaderamente la posición que se tome a partir de esto? ¿China se va a retirar un poco de esta cercanía que se tiene con Rusia? ¿Van a esperar? Porque será también interesante ver qué se dice en el Consejo de Seguridad, qué participación tiene la ONU en relación a estos temas. ¿Cómo crees que vaya a decantar ya a nivel diplomático el poder llegar a una suerte de acuerdo para que cesen los ataques militares a esta escala como las que estamos viendo? Bueno, me parece que la solución no va a pasar por las Naciones Unidas, que se ha vuelto un ente totalmente anodino e irrelevante. Obviamente han tratado este tema ya el domingo en el Consejo de Seguridad y como siempre no se ha llegado a nada porque siempre hay estos vetos que impiden avanzar. Y bueno, me parece que no va a ser por ese lado. Ahora, claramente hay que ver qué hace China, hasta dónde va a apoyar a Irán, hasta qué punto realmente va a impedir que Estados Unidos se consolide y que Israel también pueda levantarse como el ganador de esta contienda, cosa que no le va a interesar a China, que ya ha dicho, ¿no? Que condena todos los ataques que han hecho y que, bueno, no ve con buenos ojos lo que está pasando. Pero a lo que le interesa a China es la estabilidad, lo que le interesa a China es seguir creciendo, es tener comercio y desarrollar su ruta de la seda justamente por esos territorios y por Irán, que es por ahí por donde llegan también grandes flujos de comercio de China hacia Europa y eso es lo que de alguna forma va a prevalecer, ¿no? En la doctrina internacional de China, que es la de no intrometerse en asuntos internos y la de respetar y de resolver todos los conflictos de manera pacífica, ¿no? Hasta ahora han respetado y lo han hecho bien. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar con eso, porque en algún momento, al parecer, van a tener que enfrentarse a Estados Unidos y tener alguna reacción militar, ¿no? Por lo pronto eso no ha pasado, afortunadamente, y creo que no va a pasar porque además de todo lo que digo, hay una interdependencia enorme entre Estados Unidos y China, ¿no? Uno depende del otro y el otro depende del uno. Entonces, hay realmente muchas razones para las que creer que no va a suceder más, algo más grave de lo que ya estamos viendo. Ojalá que esté en lo correcto y no me equivoque. Pero claro, yo también estoy especulando, porque tú me decías, nos ayuda a entender a quienes estamos especulando. Yo también estoy especulando porque muchas cosas solamente las supongo. Y bueno, esperemos que por lo pronto no me equivoque. Todos apostamos porque no te equivoques, querido Andrés, principalmente porque creo que lo que más nos debería indignar y doler de todas estas fricciones, más allá de entenderlo económicamente, entenderlo en una medición de fuerzas, entenderlo en un dominio global, entenderlo desde esas acciones,
creo que nos debería indignar y doler la cantidad de vidas humanas que se pierden y de la manera en la Cierto. que se pierden. Cuando ves un hospital como los que ves que se han destruido, cuando ves a civiles corriendo por su vida, literalmente abandonando un territorio, eso de verdad como humanidad en algún momento debería indignarnos y ser la base de cualquier acuerdo de paz, de cualquier tratado. Yo sé que no es así, a lo mejor estoy siendo muy romántico, pero tal vez en algún punto deberíamos respetar un poquito más la vida, ¿no? Totalmente, totalmente, sobre todo por lo que está pasando en Gaza, que no lo hemos mencionado, pero es también parte de todo esto, ¿no? De hecho, ahí comenzó todo, Mm, el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas ataca a Israel, ahí comienza este conflicto o este sí, último episodio del conflicto. es cierto, es cierto, es cierto. Andrés, te dejo un abrazo grande, te agradezco mucho estos minutos que has podido compartir con nosotros, ayudándonos a entender una vez más un poquito cómo se están moviendo las cosas a nivel global. Te dejo un abrazo. Muchas gracias, igualmente, un abrazo.